ilícitos a esa campaña, debería venir al país, enfrentar a la justicia y contarnos cómo fue que estos llegaron, quién los recibió, cómo los distribuyeron y a cambio de qué se recibieron. El invitado. Y en nuestro set está con nosotros el doctor Alfonso Valdivieso, el fiscal general de la Nación, a quien hemos invitado y por supuesto le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Doctor Valdivieso, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros para dilucidar muchas dudas y preguntas sobre este tema. La primera pregunta que le quiero hacer, esta es la tercera vez que el exministro Botero asegura decir la verdad. ¿Usted sí le cree a lo que dijo anoche? Bueno, en términos generales hay un esquema, digamos, bastante creíble en lo que dijo anoche. En cuanto a que efectivamente se pudo avanzar en, digamos, la aceptación de esos recursos al nivel en que él lo comentó, un presidente que conocía, él a su vez que conocía, un tesorero que conocía que eso se estaba haciendo. Segundo, todo el esquema que se trazó el gobierno para tratar de evitar que eso condujera al establecimiento de unas responsabilidades. Ahora, pues Botero, desde cuando se acogió a la sentencia anticipada, obviamente ya reconocía que él sí sabía, sí era consciente de que esa operación se estaba haciendo. Esto me da pie para preguntarle, doctor Valdivieso, ¿el señor Botero, Fernando Botero, es encubridor o es partícipe de estos hechos del proceso 8000? Ah, no, partícipe. Él fue obviamente condenado por enriquecimiento ilícito de particular y luego él sabía que ese origen, el origen de los recursos y obviamente que se estaba, digamos, cometiendo en ese momento un delito. También está en la noche nuestra colega María Jimena Duzán. Hola María Jimena, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, es un placer saludarla. María Jimena, después de ver la entrevista, le quiero preguntar, ¿Botero sí dijo la verdad al país? ¿Y por qué usted le pidió a Botero que no se llevara el secreto en su famosa columna? A ver, primero le respondo la segunda pregunta. A mí me parece que en este momento en que Fernando Botero ya no tiene nada que perder, que ya la justicia falló, que ya pagó y que además se le emprende otro proceso frente al cual pues también parece que ya las cosas están, las cartas estaban ya marcadas, pues yo creo que él tenía el deber de decir qué era lo que había pasado, ya que todo el mundo consideró que en su última presentación ante la televisión cuando estaba preso en la Escuela de Caballería, pues no dijo la verdad. Y me metí a escribir esa columna con esa pretensión, básicamente no esperando, y lo digo sinceramente, que Fernando decidiera hacerlo. ¿Y que se desatara lo que se desató? No, realmente me sorprendió, yo pensé que a él no le había gustado la columna y que había estado muy molesto, y me sorprendió cuando hubo la reacción distinta y me parecía que le debía al país esa verdad con la que se iba a ir. Sí. Segundo, me parece que en esta ocasión, a pesar de que Fernando ha cambiado tantas veces sus testimonios, en este caso del proceso 8000, yo creo que esta vez lo veo más creíble, es más creíble, y lo que me duele como colombiano, a pesar de que veo que lo hace hoy, es el tema de no haberlo hecho en su momento, ¿no? En ese momento en que Yamid Amat le hizo la entrevista. Pero bueno, lo hizo después, lo hizo ahora, es más creíble, y ahí lo único nuevo que a uno le sorprende es el tema de Horacio Serpa. Sí, quería hacerle una pregunta concreta sobre eso. De todo esto, tema que usted muy bien conoce, ¿qué es lo novedoso para usted, María Jimena? No, yo la verdad, a mí me sorprendió mucho oír el tema de que Horacio Serpa estuviera metido desde el comienzo en esta operación. Sí. Y le cuento que desde el comienzo tuve reticencias a entenderlo eso como un hecho que fuese cierto. Sin embargo, la versión de Fernando es muy precisa y muy puntual en muchas cuestiones y deja abierta una duda, y yo creo que esa duda la tiene que, de alguna manera, aunque ya esto es cosa juzgada, a él lo precluyeron, la duda la debería de alguna manera absolver el propio Horacio Serpa frente al país. Eso también espero que lo haga el jefe político, pues Horacio Serpa. Yo creo que se lo debe al país. De eso que usted me está contando, María Jimena, derivo la siguiente pregunta.
¿Cómo ve usted el hecho de que la verdad de Botero hace 12 años era una y hoy en día es otra totalmente distinta? No, yo creo que lo que cambia básicamente es que Fernando, digamos que la posición que él tiene frente al presidente Samper es la misma. Frente al presidente Samper ocurren dos cosas muy distintas, a pesar de que al presidente se le precluyó, o sea, el Congreso, la comisión que se inspiró para eso, o se creó para eso, lo juzgó y consideró que no había pruebas suficientes y lo declaró inocente. A pesar de que eso pasó, pues de alguna manera, como todos los políticos, siempre él tiene ante sí un desafío ante la sociedad, y yo creo que eso no ha sido saldado de la misma manera como se saldó en la Cámara de Representantes. Yo creo que frente a eso Fernando Botero no ha cambiado. Lo que cambió el testimonio es su participación, lo cual lo hace más creíble, y la participación de, en ese momento, el jefe de debate de la campaña, que era Horacio Serpa. A mí personalmente me sorprendió un poco el tema de cómo fue que llegó la famosa indagatoria a manos del gobierno, cuando el propio Serpa en una rueda de prensa de alguna manera soltó la tesis de que era un anónimo. Exactamente. Y Fernando dice que no fue un anónimo, que fue entregado al propio Horacio Serpa por gente de la Procuraduría. Sí. Pues María Jimena, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la noche y por entregarnos estos testimonios valiosos, usted que conoce también el tema. Mil gracias. No, señores, a ustedes muchas gracias. Dice el exministro Botero, doctor Valdivieso, que el expresidente Samper tuvo pleno conocimiento de estos ingresos provenientes del cartel de Cali a su campaña. Yo lo quiero invitar para que veamos el siguiente informe. El presidente Samper y yo nos referíamos a eso, que era el cartel de Cali, como esa gente, ¿no? Esa gente, esta gente, esa es la expresión. Entonces había esos antecedentes, por un lado, como esa advertencia al gobierno de Estados Unidos, por el otro lado, esos continuos ofrecimientos, y si uno mira la historia del proceso 8000 en forma categórica y reiterada, como que se evita aceptar el ofrecimiento. Doctor Valdivieso, usted fue el fiscal de aquel entonces, hace 2 años, en este proceso 8000. ¿Usted sabía que Fernando Botero sabía? Indudablemente, reitero, cuando la Fiscalía le formula la acusación, cuando le plantea los temas tal y como surgían de las investigaciones, y él acepta acogerse a sentencia anticipada con relación al delito de enriquecimiento ilícito, es porque él conocía. Eso ya quedó claro, por eso a mí no me sorprendió que se dijera que él sabía, porque eso ya se conoció por parte de la justicia hace varios años. Sin duda, Botero fue partícipe y cómplice del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Qué sabe usted, doctor Valdivieso, de un tema que por aquel entonces se comentaba mucho, y era la presión del gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano de aquel entonces para que esto pues llevara, por supuesto, a la extradición de los capos de la droga en Colombia? El gobierno del presidente Samper fue muy poco lo que hizo para perseguir el narcotráfico. El expresidente Samper siempre dice que fue bajo su gobierno que se lograron unos determinados resultados, y yo siempre he dicho que eso fue a pesar del expresidente Samper. Sin duda, allí no existió una voluntad de enfrentar el narcotráfico. Cuando, por ejemplo, se habló de aplicar, obviamente, la extradición, de restablecerla, la respuesta del gobierno de Samper fue: eso no está en la agenda del gobierno. Sí. Afortunadamente, los hechos llevaron a que no hubiese otra alternativa que restablecer la extradición, porque fue una vergüenza nacional en su momento haberla prohibido, como sucedió en la Constituyente, y ese error lo tuvimos que rectificar los colombianos, pero no fue porque el presidente lo quisiera. Reitero, esa fue la primera reacción del gobierno de Samper cuando yo planteé el tema, fue: eso no está en la agenda. Sí. Y así sucesivamente con otros hechos que condujeron pues a algunos resultados, pero no hubo una voluntad y una acción, dijéramos, decidida contra el narcotráfico. Decidida contra el narcotráfico, y que surgiera de una iniciativa de gobierno. Doctor Valdivieso, dicen los expertos en el tema y algunos columnistas que estas declaraciones de Fernando Botero evidentemente son tardías. Se pregunta uno si esto podría ser una especie de cortina de humo para tapar otros escándalos como el de la parapolítica que está tan de moda hoy en día en nuestro país. No, es natural que las personas implicadas en hechos delictivos vayan modificando sus versiones. Yo creo que ya cuando se decante, cuando las personas de alguna manera están
en cierta forma liberadas de responsabilidades penales adicionales, pues se resuelven a contar toda su verdad. Pero sí es importante tener en cuenta eso que se comenta sobre la necesidad de decir la verdad. ¿Cuánto hubiese favorecido al país, en cuánto nos hubiésemos beneficiado los colombianos si se hubiera dicho toda la verdad por parte de todas las personas que participaron en ese momento? Ahí no habría, por ejemplo, no había habido necesidad de hacer lo que se hizo con respecto a los congresistas para que tomaran una determinada decisión. El gobierno obviamente se distrajo de sus funciones básicas. Buena parte de la calamidad y el colapso económico que vio el país en el 98-99 fue como consecuencia de ese desgobierno que se presentó en esa época. De tal manera que sí es importante que hoy reflexionemos sobre lo que le conviene a una sociedad, y es que se diga toda la verdad y desde un primer momento. Botero también contó el momento en el que el entonces candidato Ernesto Samper habría decidido aceptar el dinero de, abro comillas, esa gente, cierro comillas, refiriéndose al cartel de Cali. La primera vez que sucede o que tiene lugar una conversación concreta, absolutamente concreta, es entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando el candidato Samper, en ese momento, me pide que lo acompañe en su automóvil, en una camioneta que tenía, saliendo de la sede de la campaña en la calle 72 y dirigiéndonos a un almuerzo para recaudar unos fondos para la campaña. Y en ese momento estamos los dos en el carro, y de pronto me dice: oye, Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. Ahí está, doctor Valdivieso. ¿Qué constancias, qué evidencias encontró la Fiscalía de la forma como esos dineros calientes entraron a la campaña liberal Samper presidente? Bueno, mire, uno de los aspectos que debe, digamos, resaltarse es que la Fiscalía no investigó al presidente Samper, porque no tenía competencia. Claro. Y si lo hubiésemos hecho, pues otra sería la historia. Probablemente nosotros habríamos sido los investigados. La acción del Congreso impidió conocer la totalidad de la verdad. Sin embargo, los elementos que acopió la Fiscalía para establecer la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Fernando Botero, sí se tuvo claridad sobre que esos dineros llegaron. Y obviamente esos dineros no llegaron porque simplemente les sobraba a las personas que lo entregaron, a las mafias del narcotráfico, porque querían obviamente producir algún resultado, tener algún efecto. Y tratándose de una campaña presidencial, obviamente que eso implicaba que el propio presidente debió tener algún grado de conocimiento. En ese sentido, la versión de Botero que presentó ayer en este programa, pues es una versión que de alguna manera está ratificada por los hechos que llevaron a esas condenas, o mejor, a esas acusaciones y a esos señalamientos por parte de la Fiscalía y a posteriores condenas por parte de la justicia, de los jueces. Sí, esto me da pie, doctor Valdivieso, para preguntarle lo siguiente: de las investigaciones que usted realizó en la Fiscalía, ¿qué pruebas encontró y que coincidan con la versión de Botero que oímos en las últimas horas? Bueno, yo no fui el investigador, digamos, del caso en concreto, pero en términos generales se estableció el ingreso de un dinero de origen ilícito, se estableció la responsabilidad de unas personas que conocieron que eso iba a suceder, y para el efecto, pues obviamente fueron indagatoriadas y fueron obviamente señaladas como tales, y en algunos casos se cogieron a la sentencia anticipada, en otros casos fueron condenados por los jueces, de tal manera que fue absolutamente claro que varios de esos hechos, sin tal vez el nivel de detalles que lo plantea ahora, pues sirvieron para condenar y para establecer responsabilidades penales por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Pues a esta hora saludamos al director de Radio Sucesos RCN, Juan Gosaín. Hola Juan, buenas noches. De antemano, mil gracias por acompañarnos. No, al contrario, Juan Eduardo, gracias por invitarme. Saludos a todos. Juan, ¿ahora sí el exministro Botero le está diciendo la verdad al país, o usted cree que aún falta mucha tela por cortar? Yo lo que creo es que después de 12 años del escándalo del proceso 8000, es decir, 12 años después de haberse descubierto la financiación por parte del cartel de Cali, de la campaña presidencial de Ernesto Samper, 12 años después, seguimos oyendo pedacitos de verdades. Esto es un caso tan confuso, tan enredado, con tantas versiones, que hoy oímos un pedacito de una verdad. Dentro de 12 años, otro pedacito de verdad.
Después hay alguien que rectifica y entonces sale el primero a decir es que yo hace 12 años no dije la verdad completa. Mire, yo tengo una impresión. Sí. Me parece, después de 12 años, que aquí el único que dijo la verdad completa desde el primer día fue Santiago Medina, que lo reveló todo. Juan, ¿por qué 12 años después Botero entrega una versión diferente a la que entregó en 1996 cuando habló con Yamid Ahmad en aquella famosa entrevista que alborotó el avispero? Por una razón, porque el exministro Botero quiere darle carácter de persecución política al hecho de que la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la decisión del juez que lo condenó a más de 2 años de cárcel. Es decir, aquí todo el mundo es moroso, la justicia espera 12 años para condenar a Botero por haberse apropiado de dineros de la campaña, dineros que además tenían un origen ilícito porque eran dineros de narcotráfico. Al sentir que la Corte ratifica la condena, entonces Fernando Botero Sea decide contar otros pedacitos de verdades para darle a eso el carácter de persecución política en contra suya y evitar que sea repatriado de México a Colombia. Es la única explicación que yo encuentro. Correcto. Juan, ¿usted qué efectos cree que puede generar en el país esta nueva versión de Fernando Botero, lo que dijo en las últimas horas? Bueno, yo seguí con detenimiento y con admiración, además, la entrevista de nuestro compañero Álvaro García en RCN Televisión con Fernando Botero, un extraordinario trabajo periodístico, sin duda. Y después de haberlo oído con ese detenimiento, me parece que hay un hecho nuevo, un personaje nuevo al que Botero involucra en el asunto. Que Botero sabía, pues eso era obvio. Que Samper sabía, era obvio. Me llama la atención que diga que Horacio Serpa, que era el director ideológico de la campaña de Samper, también sabía. Creo que el nuevo salpicado es Horacio Serpa, en momentos en que reducido ya su capital político, su electorado, después de haber perdido 3 elecciones presidenciales consecutivas, el doctor Serpa está intentando por lo menos ser gobernador de Santander. Me parece que las acusaciones de Botero son novedosas en la medida en que ahora el doctor Serpa probablemente no va a poder llegar ni a gobernador de Santander. Hablando con realismo político, me parece que eso es lo que está pasando. Juan, estas declaraciones de Botero, las de las últimas horas, ¿usted cree que entierran políticamente a Botero, al mismo doctor Samper y al mismo doctor Serpa? Mire, políticamente hablando, eso siempre hay que advertirlo. A mí me parece que de los 3, ni Botero ni Samper tenían posibilidades políticas. Serpa probablemente, aunque ha perdido, repito, 3 elecciones presidenciales. La implicación política es el caso Serpa. Pero ahí hay Juan Eduardo, si usted se pone a mirar con detenimiento, si el propio implicado, que es Botero, dice sí ocurrió, sí hablé con Samper, con el presidente dentro del carro, que hablamos en una oficina a oscuras, que qué hacíamos con ese problema. Si ahora venimos a saber todo eso, entonces contésteme usted, ¿cómo queda el Congreso de la República que absolvió a Samper en su momento? Es cierto. Pues Juan, muchas gracias por entregarnos estas interesantes apreciaciones de parte suya en un tema tan complicado para la política colombiana como este de las declaraciones del exministro Botero. Gracias por acompañarnos y una feliz noche. Lo mismo para ustedes, muchas gracias y renuévele mi felicitación a Álvaro García por el trabajo que hizo. Lo haré, señor, con el mayor gusto. Mil gracias. Gracias, Juan Eduardo, adiós. Muy amable. Que deseen la noche. En febrero te aparecen deudas, te aparecen preocupaciones y hasta Papá Noel. Esta vez con la más bella. Quiero seguir siendo Santa Claus. Y extraña historia. Necesito una esposa. ¡Pam, pam, pam, pam! Para salvar la Navidad. ¿Qué pasará con los niños? ¿Qué pasará con los duendes? ¿Y qué pasará con ustedes? Santa Cláusula 2. ¡Ese de allá no es Santa! La Navidad corre peligro. ¡Es un juguete! ¡Echará a perder la Navidad! ¡Al ataque! ¡Avancen! ¡Corre! ¡Sigue corriendo, Che! Este domingo, solo en Cinema RCN. Akira, ¿nanda? ¿Qué va a llevar? Si todos los planes de puntos te dan los mismos premios, conoce nuestro programa Puntos por Todo. Aquí te cambiamos los puntos por platica, que será abonada a tus productos. Claro, que lo de siempre también lo tenemos. Te entendemos. El Banco Bevillas te da... Lo que quieres tener.
Ya, estás fresco, piensas claro. Prepárate para Colgate Max Fresh, con cristales refrescantes que llevan a una nueva dimensión de frescura. A Horacio Serpa como el responsable de distribuir los dineros calientes que habrían ingresado a la campaña liberal Samper Presidente. Yo quiero que el dinero que va a entrar, la persona que diga cómo se reparte es Horacio, refiriéndose naturalmente a Horacio Serpa. Y entonces yo dije algo que me salió del alma por mi deformación profesional. Yo era la persona que manejaba las encuestas, la persona que sabía cómo estábamos en Medellín comparado con Pereira. Entonces dije algo del siguiente tenor, dije que no valdría la pena tener en cuenta las encuestas. Y Samper me contestó, y perdone la expresión, pero quiero ser muy literal, no sea tan huevón, qué encuestas ni qué nada, lo que diga Serpa. Es muy exacto el doctor, el exministro Botero, sea en algunos hechos, llama mucho la atención esto, ¿no? Bueno, en la narración de sí, de yo advierto hechos. De esa conversación que se trata de un tema de quién asignaba unos recursos. Sí. Ahora, Botero no está señalando, y no lo hizo en la Fiscalía, al exministro Serpa como partícipe en la comisión de ese delito de enriquecimiento ilícito. Y así fue que la Fiscalía lo advirtió después de una, digamos, profunda investigación. A él se le llamó a indagatoria por un supuesto encubrimiento que a la postre, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, tampoco se pudo establecer. Él fue definitivamente, dijéramos, beneficiado, por así decirlo, de una decisión de la Fiscalía en el sentido de que no era autor de ese delito de encubrimiento. ¿Pero usted lo pudo haber señalado en aquel entonces? En ese momento, obviamente la Fiscalía lo investigó y lo investigó por el delito de encubrimiento, no por el delito de haber sido partícipe de encubrimiento, partícipe de enriquecimiento ilícito. Lo que quiero decir es que son dos circunstancias distintas. Botero ni en las versiones o en los testimonios que dio señala que Serpa fue partícipe de ese delito. Cosa distinta es que él mencione que esa distribución, de acuerdo a como se lo instruyó Samper, no le debía fijar, según dijo, las encuestas, sino era el jefe de campaña. Las investigaciones de la Fiscalía de aquel entonces, doctor Valdivieso, demostrarían que Botero sí se quedó con parte del dinero que habría entrado a la campaña liberal en ese momento, ¿o usted no tiene ninguna prueba al respecto? A ver, se iniciaron unas investigaciones sobre los ingresos de la campaña, especialmente sobre los que habían llegado a las cuentas corrientes de Fernando Botero. Allí habrían varios propósitos, uno de ellos, por ejemplo, el tema de los topes, a ver si se estaban eludiendo, y definitivamente sí ocurrió esa mezcla de los recursos de Fernando Botero con unos aportantes, hasta donde se conoce, dineros lícitos, ¿no? Ahora, nunca se ha investigado esa mezcla entre dineros lícitos o ese cruce de cuentas entre dineros lícitos y ilícitos. Yo lo dije cuando se anunció la condena a Botero por parte de la Corte, o la ratificación de la condena, que el comunicado del expresidente Samper era alucinante y demostraba cómo él sigue siendo coherente, es decir, el cínico de siempre, porque él decía que eso demostraba que los dineros lícitos habían sido cambiados por Botero por los de origen ilícito, y eso no es cierto porque eso no fue objeto de ninguna investigación. Lo que además reafirmo es que esa investigación de esos recursos se inició durante la Fiscalía que yo presidí, continuó posteriormente con la del doctor Alfonso Gómez Méndez. ¿Usted considera que Fernando Botero está mintiendo o diciendo la verdad sobre el proceso 8000? No es posible con la información disponible saber si Fernando Botero está mintiendo o no. Lo que es clarísimo es que esta nueva salida de Fernando Botero es una respuesta a lo que dijo Samper sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Fernando Botero. Samper dijo que ese fallo demostraba que Fernando Botero se había robado la plata buena y había metido a espaldas de Samper
la plata del narcotráfico a la campaña. Esta es la respuesta de Fernando Botero diciendo dos cosas. Primero, reconociendo que él sí sabía que había dinero del narcotráfico. Y segundo, para contrarrestar lo de Samper, que ambos sabían que los narcotraficantes estaban metiendo plata a la campaña de Ernesto Samper, presidente. Eso quiere decir que este es un juego estratégico en el marco de las secuelas del proceso 8000 y se está demostrando que el proceso 8000 parece no tener fin alguno. ¿Qué grado de responsabilidad o de compromiso tenía Serpa en ese momento de la campaña con todo este jaleo de los dineros calientes? Bueno, eventualmente un esquema que hacía pensar que hubiese sido encubridor, o sea que sin haber sido partícipe de los hechos, los conoció luego y adelantó gestiones para evitar que se establecieran responsabilidades. No obstante, la Fiscalía, digamos, lo exoneró. ¿Pero qué pruebas tenía la Fiscalía en ese momento? Pues tenía digamos, un acervo probatorio que no fue suficiente para establecer que él fue, dijéramos, autor del delito de encubrimiento. Es decir, al dictar una decisión de preclusión, pues eso ya pasa a cosa juzgada y hace que él no sea responsable de ese delito. ¿Usted cree que Botero pudo haber acusado al doctor Serpa en aquel entonces? Y si lo pudo haber hecho, ¿por qué no lo hizo en esos instantes precisos? Bueno, Botero fue, me imagino yo, no tengo el detalle, pero él fue llamado varias veces a declarar o a testimoniar en el expediente contra el doctor Serpa, y de una u otra forma quedó claro para el fiscal de conocimiento que el doctor Serpa no fue partícipe del delito de enriquecimiento ilícito y obviamente se siguió investigando en el esquema de un supuesto encubrimiento que tampoco se pudo demostrar en ese momento. Sí. Y por eso pues él obviamente salió libre del señalamiento de encubrimiento. Que deseen la noche. Reiterarlo, y para la historia de nuestro país, él no fue debidamente investigado, pero sí beneficiado de una decisión tan amplia que es, reitero, jurídicamente imposible reabrir esa investigación. Yo seguiré cuestionando no solo la calidad de investigación, que si eso fue muy precaria, o si no hay que reconocer que definitivamente no se adelantó ninguna diligencia realmente de investigación. Y por eso hay que entrar a evaluar y analizar si conviene que sea el Congreso el que investigue. Sí, yo creo que debe ser esa función de investigación una función que esté a cargo de un organismo que tenga la autoridad, la capacidad, la autonomía para hacer una investigación de fondo, así la decisión política tenga que tomarla el Congreso, porque finalmente se trata del jefe de Estado. Sí, pero la decisión quedó tomada, pero la decisión a uno le gustó y a otro no le y gustó. Formalmente él obviamente no tiene responsabilidades al respecto, reitero, porque existió una investigación deficiente, infortunadamente porque el Congreso fue objeto de todo tipo de dádivas por parte del Congreso y porque ahí el país se perjudicó mucho. En lugar de haber conocido la verdad, se dedicó a un intercambio de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo y terminó en esa decisión que obviamente no es convincente, pero es una decisión que cobija al presidente Samper de manera bastante favorable, como quiera que pues impide que se pueda reabrir, lo que yo creo, porque está planteada en términos supremamente amplios y que, digamos, incluyen una serie de delitos que hacen, reitero, imposible volver a iniciarlo. Sí. Doctor Valdivieso, cuando usted oyó esta versión del exministro Botero, ¿qué impresión le queda? ¿De que es una versión completa, lo que dijo, que es una verdad completa, o es una verdad a medias y que por supuesto quedarían por ahí muchos cabos sueltos, digamos, para acabar de completar y de acopiar toda la información? Bueno, muy probablemente falten elementos. Yo creo que se produjo una especie de avance en algunos detalles, porque en términos generales, pues digamos, de alguna manera esa es la sensación que los colombianos tenemos de lo que sucedió, pero deben faltar elementos, ¿no? ¿Tendría algo más Botero que decir? ¿O probablemente más detalles? Yo creo que sí, eventualmente podrían haber más detalles. Todo tipo de... O sea, podemos esperar una cuarta versión de Botero. Es muy probable que se complemente lo que se dijo ya más adelante, es muy probable que otras personas... ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría otra? A mí me parece que es importantísimo para una sociedad que se conozca, ojalá, toda la verdad,
pero sigue saliendo a cuentagotas, como dice usted. No, infortunadamente no es lo más conveniente. Qué bueno para el país que toda la verdad se hubiera conocido en ese mismo momento, en el segundo semestre del 94, inclusive antes de la misma posesión, independientemente de que el presidente hubiera continuado en el cargo. Pues doctor Valdivieso, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la noche de RCN y por entregarnos su versión pues, de un tema, como hemos dicho en el transcurso de este programa, tan complicado en la historia política del país en los últimos años. Muy gentil por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Juan Eduardo. A usted muchas gracias. A ustedes pues no se olviden que lo mejor del día es la noche. Que descansen. Adiós. Y luego él sabía que ese origen, el origen de los recursos y obviamente que se estaba, digamos, cometiendo en ese momento un delito. También está en la noche nuestra colega María Jimena Duzán. Hola María Jimena, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, es un placer saludarla. María Jimena, después de ver la entrevista, le quiero preguntar, ¿Botero sí dijo la verdad al país y por qué usted le pidió a Botero que no se llevara el secreto en su famosa columna? A ver, primero le respondo la segunda pregunta. A mí me parece que en este momento en que Fernando Botero ya no tiene nada que perder, que ya la justicia falló, que ya pagó y que además se le emprende otro proceso frente al cual pues también parece que ya las cosas están, las cartas estaban. Se pudo avanzar en, digamos, la aceptación de esos recursos al nivel en que él lo comentó, un presidente que conocía, él a su vez que conocía, un tesorero que conocía de que eso se estaba haciendo. Segundo, todo el esquema que se trazó el gobierno para tratar de evitar que eso condujera al establecimiento de unas responsabilidades. Ahora, pues Botero desde cuando se acogió a la sentencia anticipada, obviamente ya reconocía que él sí sabía, sí era consciente de que esa operación se estaba haciendo. Esto me da pie para preguntarle, doctor Valdivieso, ¿el señor Botero, Fernando Botero, es encubridor o es partícipe de estos hechos del proceso 8000? Ah, no, partícipe. Él fue obviamente condenado por enriquecimiento ilícito de particulares. Ya marcadas, pues yo creo que él tenía el deber de decir qué era lo que había pasado, ya que todo el mundo consideró que en su última presentación ante la televisión cuando estaba preso en la Escuela de Caballería, pues no dijo la verdad. Y me metí a escribir esa columna con esa pretensión, básicamente no esperando, y lo digo sinceramente, que Fernando decidiera hacerlo. ¿Y que se desatara lo que se desató? No, realmente me sorprendió, yo pensé que a él no le había gustado la columna y que había estado muy molesto. Y me sorprendió cuando hubo la reacción distinta y me parecía que le debía al país esa verdad con la que se iba a ir. Sí. Segundo, me parece que en esta ocasión, a pesar de que Fernando ha cambiado tantas veces sus testimonios, en este caso del proceso 8000, yo creo que esta vez lo veo más creíble, es más creíble, y lo que me duele como colombiano, a pesar de que veo que lo hace hoy, es el tema de no haberlo hecho en su momento, ¿no? En ese momento en que Yamid Amat le hizo la entrevista. Pero bueno, lo hizo después, lo hizo ahora, es más creíble, y ahí lo único nuevo que a uno le sorprende es el tema de Horacio Serpa. Sí, quería hacerle una pregunta concreta sobre eso. De todo esto, tema que usted muy bien conoce, ¿qué es lo novedoso para usted, María Jimena? No, yo la verdad, a mí me sorprendió mucho oír el tema de que Horacio Serpa estuviera metido desde el comienzo en esta operación. Sí. Y le cuento que desde el comienzo tuve reticencias a entenderlo eso como un hecho que fuese cierto. Sin embargo, ilícitos a esa campaña, debería venir al país, enfrentar a la justicia y contarnos cómo fue que estos llegaron, quién los recibió, cómo los distribuyeron y a cambio de qué se recibieron. El invitado. Y en nuestro set está con nosotros el doctor Alfonso Valdivieso, el fiscal general de la Nación,
a quien hemos invitado y por supuesto le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Doctor Valdivieso, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros para dilucidar muchas dudas y preguntas sobre este tema. La primera pregunta que le quiero hacer, esta es la tercera vez que el exministro Botero asegura decir la verdad. ¿Usted sí le cree a lo que dijo anoche? Bueno, en términos generales hay un esquema, digamos, bastante creíble en lo que dijo anoche. En cuanto a que efectivamente